Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar estos postrecitos de vainilla con corazón de dulce de leche. Estos postrecitos son súper sanos, económicos, porque los vamos a hacer con muy poquititos ingredientes y realmente quedan deliciosos, así que vamos a prepararlos. Lo primero que vamos a hacer, en una ollita vamos a poner medio litro de leche y lo vamos a llevar al fuego para que nuestra leche se caliente. Mientras la leche se va calentando, en un bowl vamos a poner una yema, un huevo, 100 gramos de azúcar, 15 gramos de maicena y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Yo le agregué 15 gramos de maicena porque queda con la consistencia igualito al serenito o al Jimmy, pero si ustedes quieren también pueden agregarle un poquitito más de maicena y les va a quedar un poco más espesa la preparación. Cuando la leche esté caliente, no hirviendo, solamente caliente, le vamos a agregar la otra preparación y con un batidor de alambre vamos a batir continuamente para que todo esto se cocine. Vamos a batir con el batidor de alambre sin dejar de mover en ningún momento para que no se nos pegue ni se nos queme el postre. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Si te gustan los postres, acá arriba te voy a dejar un enlace de un flan de dulce de leche que queda buenísimo. También en el canal hay un flan como lo hacían las abuelas que queda espectacular. Y si no, te dejo esta otra opción de postre de vainilla y chocolate que a los nenes les encanta. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Así que vamos a seguir batiendo todo esto un ratito hasta que la preparación espese, hasta que se formen arriba estas burbujas. En este momento vamos a apagar el fuego y vamos a seguir batiendo apenas un ratito más. Si quieren, en este momento, una vez que hayan apagado el fuego, le pueden agregar una cucharadita de esencia de vainilla como para darle más sabor, pero para mí así ya está muy bien el postre. Ahora vamos a dejar el postrecito a un costado y vamos a tomar los recipientes en los cuales vamos a formar estos postrecitos con corazón de dulce de leche. En esta ocasión yo voy a utilizar estos potes de vidrio, estos frasquitos de vidrio, pero si quieren también lo pueden hacer en alguna compotera. Así que en el fondo de este frasquito de vidrio voy a poner una cucharada de dulce de leche. Si quieren pueden ponerle más cantidad de dulce de leche o si quieren le pueden agregar al dulce de leche una cucharadita de leche, así les queda un poco más líquido el dulce de leche. Esto va a ir a gusto de cada uno. Así que en el frasquito ponemos una cucharada de dulce de leche y luego ponemos nuestro postrecito hasta que quede bien arriba. Una vez que hayan puesto todo el postrecito, lo vamos a tapar. Estos frasquitos vienen con una tapa plástica, así que yo aproveché, los hice bien hasta arriba y le puse la tapa. Si ustedes no llegan a tener tapa para el recipiente en el cual hagan el postrecito, lo que pueden hacer es poner un pedacito de nylon o un papel film tocando bien nuestro postre para que no quede una capita dura arriba. Así de simples ya tenemos los postrecitos listos. Ahora voy a dejar que baje un poquitito la temperatura y luego los voy a llevar a la heladera. Con esta receta me salieron 3 postrecitos de 200 gramos cada uno. Para los que se preguntan cuánto duran estos postrecitos, duran de 2 a 3 días en la heladera.
Una vez que salen de la heladera, que están bien fríos nuestros postrecitos, así quedaron, miren qué bellos que están. Ahora vamos a tomar una cuchara para que vean cómo están por dentro. Miren lo cremosos que quedaron. Una receta ideal porque a los nenes les encanta comer este tipo de postre. Así que anímense, prepárenla y después me cuentan qué tal les quedaron. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.